Vamos a referirnos a la expresión de aquel hombre que estaba moribundo en la cruz. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. En Marcos, capítulo 15, versículos 31 y 32 se nos dice: de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Y atienda bien esto: también los que estaban crucificados con él le injuriaban. Damos por cierto que no solamente el Señor fue escarnecido por los gobernantes, los soldados, los fariseos, etcétera, sino que los dos individuos que estaban crucificados con el Señor también, dice, también le injuriaban. Y allí, después de una vida de delincuencia, están en la cruz para pagar, al menos externamente, por su maldad, y allí todavía les queda energía y recurso e iniciativa para injuriar al Señor. Estos hombres estaban próximos a morir. Si algo estaban seguros estos hombres es que no se iban a bajar de esa cruz vivos. Es lo que le quiero decir, no importa cuánto agonizaran. De hecho, ese día iban a morir. Y si no morían por el medio de la crucifixión, como usted lo corroborará en los evangelios, los romanos tenían una metodología para apresurar la muerte. Si ya veían la hora que el crucificado no moría, pues le quebraban las piernas con el fin de que todo el peso cayera y no pudieran tener apoyo. Y finalmente la tortura era un día de tortura, pero nadie se bajaba de la cruz vivo. Así que estos hombres sabían que estaban próximos a morir. ¿Y en qué aprovecharon sus últimos tiempos, sus últimas horas de vida? Para expresar frustración y su aborrecimiento al Señor Jesucristo. Vemos además que en este periodo de tiempo, lamentablemente, las personas más cercanas a él prefirieron mirar de lejos. Lucas 23, 49. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Es interesante, pero triste, que quien solo hizo bien a ellos, a la hora de su muerte, haya tenido más cerca a sus enemigos que a sus amigos, ¿verdad? Quienes le injuriaban que a sus propios amigos. Es un momento, digamos, en la carne, muy penoso para la vida del Señor. Estaba realizando, en verdad, la única obra, el único sacrificio que salva a quienes creen en él, y estaba realmente en una situación muy penosa. La segunda de las palabras de Cristo en la cruz fue pronunciada en respuesta a la petición del ladrón moribundo. Así que todavía no estudiaremos la segunda palabra de Cristo en la cruz, pues no la entenderíamos a menos que entendiéramos de alguna manera por qué el Señor la dijo. ¿Cuál es la segunda palabra de Cristo en la cruz? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero ¿por qué el Señor diría esta segunda palabra? Tenemos que ver entonces el antecedente, y es la petición del ladrón o de uno de los ladrones moribundos. De hecho, habíamos considerado el sermón pasado que algo
particular, algo singular debió ocurrir en este hombre, algo por fuera de su capacidad natural, o de lo que diríamos de su sentir natural, de su condición natural. ¿Por qué? Porque quien es este hombre en su naturaleza, lo que es él verdaderamente, lo estaba expresando recién fue crucificado. Y lo podemos también ver en lo que siguió haciendo el otro individuo que estaba crucificado. Esto es lo que sería un hombre en su estado natural, lo que un hombre tal cual como viene al mundo sería. Quizás usted diría, yo no haría eso. Bueno, quizás no, porque quizás usted no moriría crucificado ni viviría como un ladrón, pero es una muestra, es un modelo de lo que todos nosotros somos y de lo que seríamos delante de Jesucristo, y no solo en vida, sino en muerte. Entonces, ¿qué pasó? Que, por así decirlo, a última hora, este hombre parece razonar de forma distinta y se arrepiente. Pues habíamos dicho que cualquier razón o causa que tengamos no tiene nada que ver con su propio estado natural. Aquello que experimentó el ladrón que se arrepintió debió operar contrario a lo que uno es en su naturaleza. Eso de arrepentirse y creer no viene con nosotros, no viene con ningún ser humano. No significa que el hombre no sea un ser moral. Un hombre es un ser moral, y cuando peca, algún dolor le da, todavía puede distinguir qué es bueno o malo, pudiera hasta tener una orientación religiosa, pero arrepentirse y creer está por encima de su capacidad. La Biblia le llama tanto al arrepentimiento como a la fe dones de Dios. Si son dones de Dios es porque no viene con uno, Dios te lo tiene que dar a uno. Y esto que experimentó el ladrón que se arrepintió y creyó es un cuadro de aquellas cosas que deben manifestarse en cualquier pecador si vamos a hablar de verdadera conversión. Muy importante, hermanos, porque hoy día, lamentablemente, usted ve, es una moda, ya pasará, pero es una moda hoy día confesarse cristiano. Y parece que el Espíritu nada les dice a su corazón. ¿Sí ven? No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pueden quebrantar los mandamientos. ¿Qué tipo de cristianismo es ese, por favor? ¿Qué tipo de conversión es esa? Es que la misma palabra dice es conversión. Debe haber algo que se muda en otra cosa. Pero usted ve que no hay ese tipo de mudanza en otra cosa, en otra persona. Entonces lo que le estoy diciendo es que en esas palabras que este hombre dice en la cruz, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, encontramos qué es una verdadera conversión. ¿Cuáles son los asuntos que deben estar presentes para que usted pueda, primero, por supuesto, mirarse a usted mismo y decir si su conversión es bíblica? ¿Qué tal usted pensar que es convertido y no lo sea? Solo porque algún rito, alguna cosa ha hecho. Pero también esto nos lleva a poner los ojos, los que tenemos la responsabilidad, padres, maestros, aún una membresía que tiene la responsabilidad de mirar qué es lo que deberíamos ver, dónde poner los ojos, cuáles son esos asuntos que, como hemos dicho, sí o sí deben estar en un individuo para decir, este hombre ha sido convertido al Señor. Es bueno saberlo, hermanos, y quiero hacerles solo esta claridad. Es muy probable que estos asuntos que veremos no se den ni en el orden,
ni en la intensidad igual para todo el mundo. Es muy probable que en unos la intensidad con que se viven, cómo se manifiestan, los tiempos que duran o se manifiestan, tantas cosas pueden ser distintas, dependiendo el individuo. Lo que sí es cierto es que deben estar. Entonces no lo tomemos por la fácil. Es decir, si es un convertido, debe haberse arrepentido. Quiere decir que llora y todo, tiene una experiencia dramática. No. Eso puede ser distinto entre persona y persona. Lo que sí es cierto, por ejemplo, es que debe estar arrepentido. ¿Me hago entender? Esto es muy bueno porque yo sé que yo también fui criado en este contexto donde a menos que su conversión fuera dramática, gente como yo decía, pero si yo no vengo de las drogas, yo no robé a nadie, yo no chupaba nada, Entonces, ¿será que? No, de verdad, hermanos. Dígame si usted no luchó con eso. Quizás las personas que dijeron, aquel venía de las drogas y un día, de un día para otro, lloró, se tiró al piso, y desde ese día es un hombre nuevo, y uno dice, pero a mí no me ha pasado esto. ¿Seré yo convertido? Y es falta de sensibilidad, hermanos, porque aunque el Señor a todos los convertidos tiene que obrar en este nivel, no significa la misma intensidad en todos, ni el mismo orden, ni las mismas manifestaciones, pero lo que sí debe ser cierto, y gracias al Señor, el ladrón en la cruz es esa persona que tiene lo básico, para que uno pueda decir, este es un convertido. Pero al mismo tiempo, hermanos, el Señor le dio a él lo básico para salvarse, lo que quiere decir que menos que esto, nadie puede tener y llamarse un cristiano. Lo primero que vemos en este ladrón es que allí en la cruz tuvo, obviamente todo lo que vamos a decir es por la gracia de Dios, no porque no nació en él, una visión correcta del pecado. Una visión correcta del pecado. Yo no estoy diciendo una visión del pecado, porque todo ser humano, a virtud de que es moral, tiene una visión del pecado. Pero estoy diciendo no una visión del pecado, sino una visión correcta del mismo. Esto no es todo lo que significa estar arrepentido, pero es una fase que se presenta en el arrepentimiento. No piense que estar arrepentido es igual a tener una visión correcta del pecado. No es todo. Pero si está verdaderamente arrepentido, alguien tendrá una visión correcta del pecado. No sé si profunda, pero sí correcta. Porque nadie puede arrepentirse sin ver el pecado como lo que es pecado. El arrepentimiento verdadero incluye, no es todo, pero incluye un cambio de opinión sobre el pecado, un dolor por el pecado, un abandono del pecado, pero el arrepentimiento es mucho más que un cambio de opinión, un dolor y un abandono del pecado. El arrepentimiento no es tanto un proceso intelectual acerca del pecado como la conciencia activa en la presencia de Dios. Quiere decir que nadie tendrá una visión correcta del pecado a menos que tenga una conciencia activa de su pecado en la presencia de Dios. Y esto es exactamente lo que encontramos aquí en el caso del ladrón. Primero note que le dice a su compañero en el versículo 40, respondiendo él al otro, le reprendió. Le reprendió. Qué interesante, porque antes estaban muy unidos en injuriar. Le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Poco antes, él había mezclado su voz con los que injuriaban al Señor, pero el Espíritu Santo había actuado en él
y ahora su conciencia estaba activa en la presencia de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Note que no dice, ni aún temes al castigo estando en la misma condenación. No, dijo, ¿no temes a Dios? Dígame si este ladrón no pudo vivir constantemente con la conciencia de ser castigado. ¿O era el de los que robaba y se quedaba ahí quieto? No, imagino que robaba y salía a huir. ¿Por qué? Porque todo ser humano tiene conciencia de castigo. Pero por primera vez no dijo, ni aún temes tú al castigo estando a punto de morir. No, dijo, no temes a Dios. ¿Qué pasó en él? ¿Qué pasó en él? Que ahora adquirió una conciencia de pecado, pero de pecado como de algo hecho malo delante de Dios. Y usted debe responder esa pregunta si ama su alma. ¿El pecado qué es para usted? ¿Algo malo? ¿Algo perverso? ¿Algo inconveniente? ¿O algo malo delante de Dios? Delante de Dios. Usted no supere, por favor, estas preguntas. No son para un examen. No es para pasar ninguna materia. Tiene que ver con su alma. Es que si en su alma el pecado no es algo que tenga que ver con Dios, usted está desenfocado. Usted está midiendo el pecado como cualquier ser moral, pero no como alguien que ha sido llamado a la gracia. Esa es otra manera de decir que lo que más le afana a quien ha sido despertado a la gracia es que por fin se da cuenta que su pecado lo hace siempre delante de Dios. Y tener esa conciencia le afana, le perturba. Si una marca de la incredulidad, según Romanos 3:18, es que no hay temor de Dios delante de sus ojos, ¿cuál será la marca de la conversión? Tener temor de Dios delante de nuestros ojos. Y este ladrón nos está mostrando que algo contrario pasó en él. Algo que antes no había contemplado. Y es por primera vez ver su pecado a la luz del rostro de Dios. No a la luz de las consecuencias, de la inconveniencia, ni siquiera verlo a la luz de la condenación, sino verlo a la luz del rostro de Dios. No supere esto, querido amigo, hermano, joven, niño, no supere esto. No. Si usted no tiene una comprensión de su pecado, una visión correcta de su pecado, que incluye, es decir, que tiene que ver con que ahora usted es consciente que su pecado lo comete delante de Dios y es eso lo que le pesa, entonces debo decir que usted no tiene ese rasgo de conversión. El pecado es, primero que todo, una ofensa ante Dios. Y un alma que Dios llama es eso mismo lo que experimenta. Segundo, un reconocimiento verdadero de la justicia de Dios. ¿Qué más experimentó este hombre allí en la cruz? Y lo vemos en sus palabras, un reconocimiento verdadero de la justicia de Dios. Oh, hermanos, si un ladrón tuviera un sentido de la justicia de Dios, no robaría, ¿no es que Dios está en toda parte? Él tiene un reconocimiento de la justicia de los hombres, por eso huye. Porque le pesa más la justicia de los hombres que la justicia de Dios. Pero este hombre en la cruz nos muestra que reconoció la justicia de Dios verdaderamente. Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Sus palabras nos muestran que este ladrón fue sensibilizado ante la justicia de Dios. No solamente que entiende que su pecado es delante de Dios, sino que este Dios delante del cual uno peca es justo. Y este sentido de la justicia de Dios lo vemos en dos cosas básicas.
El primero, que él considera que va en contra de todo lo que es correcto injuriar a Jesucristo. ¿Sí nota? Pero es que él no llegó a la cruz así, pero ahora sí lo está viendo así. Su sentido de lo que es justo se vio en que él vio que estaba completamente errado injuriar a Jesucristo, y por eso reprende a su compañero. Aquel que había habituado su vida a hacer algo más que ofender al prójimo, porque él no está en la cruz por decirle groserías al prójimo, este hombre se habituó a hacer algo más que injuriar al prójimo, sino hacerle daño. No es mucho pensar que él no fue un ladrón que nunca le hizo daño a nadie. Quizás este hombre hirió, quizás este hombre mató, así que él se dedicó a hacer algo más que ofender de labios a otro. Ahora estaba muy sensible acerca de lo que era correcto o no hacer delante de Dios. Un sentimiento de temor a la justicia de Dios estaba en este hombre y siente temor porque no era propio tener una actitud desafiante ante Jesús en ese momento. Lo segundo que vemos aquí el sentido de la justicia de Dios es que notamos ese sentido de eternidad que se apoderó de él. Ahora, piense esto. ¿Cuál era el problema de mantenerse en pecado y de injuriar a Jesús antes de morir? Es decir, ¿cuál era el problema? ¿Cuál era el problema en sí? Claro, ¿cuál era el problema? Que este hombre logró ver que mantener una actitud así y morir con esa actitud lo iba a arrojar a la condenación. Mire, esto es tener sentido de justicia en el alma. Justicia en el alma. Es decir, ¿cuál era el problema? ¿Por qué reprende a su compañero si él piensa que cuando uno muere se muere y deja de existir? ¿O cuál es el punto de reprender a su compañero si es que cuando uno se muere simplemente dice unas palabras antes de morir y ya se libra de las consecuencias? ¿Cuál es el punto? Que él pudo ver que mantenerse así y morir así le iba a arrojar a una consecuencia. Hermano, eso es tener sentido de la justicia en el corazón. Este hombre pudo ver de alguna manera que si uno no arregla las cosas antes de morir delante de Dios, la condenación es segura. Este hombre temió porque se vio a sí mismo delante del juicio divino y lo estaba. El ladrón vio la espada de la justicia de Dios frente a sí y temió. El otro ladrón no pudo ver esto. Considere cómo vive el hombre que no posee este sentido de la justicia de Dios. No se escandaliza de su pecado. No es que no tenga conciencia, su conciencia siempre le va a gritar. Su conciencia está sensible a cualquier otra cosa, pero no al pecado, no al punto de escandalizarse, y su conciencia no le avisa a lo que es justo delante de Dios. Aún antes de morir, le puede pesar, por ejemplo, no haber tenido tiempo de familia, no poder realizar sus sueños, puede estar sensible a su propio dolor, a la realidad de todo hombre, de la muerte, pero eso es distinto a tener una conciencia sensible de la justicia de Dios en su corazón. Si habláramos de su concepto de la justicia de Dios después de morir, muchos de estas personas bromean hasta con la eternidad. Ese es el sentido que tienen de la justicia de Dios. Morir, y por ahí están las canciones populares, ¿no? Son perversas, pero son perversas también porque reflejan lo que todo el mundo piensa de la eternidad. Aquel hombre que puede pensar en la eternidad sin temblar. El pecador que puede pensar en la eternidad sin temblar está mostrando que no es sensible a la justicia de Dios.
¿Qué le pesa a un hombre cuando va a morir? A un hombre en su carne le pesa cualquier cosa, pero he visto pocas lágrimas diciendo, he pecado delante de un Dios justo. ¿Cómo es posible que yo haya desafiado al Señor, a Dios? Difícilmente usted encuentra eso. No es lo único que usted debe ver, pero estoy armando el cuadro. Aun si un pecador se asombrara por el hecho de morir y de la eternidad, seguramente no es un asombro de la eternidad frente a la justicia de Dios, frente al tribunal de Cristo. Y en esto usted debe hacer una diferencia entre un estremecimiento emocional antes de morir y lo que es una verdadera conversión antes de morir. Todos nos estremeceremos antes de morir. Aquí usted puede decir, yo no le temo a la muerte, y cuando le aparezca, temblará. Que nos haga creer el cuento a todos de que está valiente, pero dice la Biblia que la muerte tiene un aguijón y lo sentirá hasta el peor de los pecadores. Si la historia es verdad, aún Hitler tuvo miedo a la muerte. Eso es distinto, estremecerse emocionalmente, que convertirse espiritualmente. Entonces, ¿qué vimos en el ladrón en la cruz? Primero, una visión correcta del pecado. Segundo, un reconocimiento verdadero de la justicia de Dios. 3, una visión sentida de su propio pecado. Y entienda esto, no es solo una visión correcta, sino aquí estoy diciendo una visión sentida. Y no dije una visión correcta del pecado, sino una visión sentida de su propio pecado. Es que una persona puede tener una visión del pecado. Eso es distinto a decir que tiene una visión sentida de su propio pecado. Ambas cosas deben estar presentes en una conversión verdadera. Tanto una visión correcta del pecado, no estoy diciendo profunda ni exhaustiva, pero sí correcta. Pero aquí estoy pensando en algo que le afecta a uno. Por eso digo una visión sentida del pecado. ¿Ya? Pero de su propio pecado. El arrepentimiento incluye una comprensión de nuestra propia condición perdida. Es el descubrimiento de nuestra propia ruina, no de la ruina, de nuestra propia ruina. Es el reconocimiento de merecer el juicio de Dios sobre nosotros. El individuo que esté verdaderamente arrepentido no solo verá la malignidad del pecado, sino que verá la malignidad de su propio pecado. Y esto se muestra en que si este hombre tiene una visión sentida de su propio pecado, no buscará ni justificar ni minimizar su pecado. Muy importante. ¿Usted acaso va al ladrón en la cruz diciendo, nosotros estamos aquí por nuestra culpa? Más o menos, porque también es que nos están tratando, eso es mucha condena para lo que hicimos. ¿Se ha visto algunas personas que lo sorprenden en sus crímenes y todavía le echan la culpa al Papa? Que yo soy así porque mi papá, que yo no está convencido, no está ni siquiera convencido de que merece estar allí. Una persona que mata a otra debería estar convencida, mire, no hagan juicio, mátenme, yo merezco morir, no merezco otra cosa y me arrepiento, perdón, pero mi vida por vida. ¿Me hago entender? ¿Ha visto a alguien así? No, por supuesto que no. Significa, hermano, que, mire, hermano, todo el mundo en la cárcel es inocente, ¿sí se ha dado cuenta? Yo sé que hay casos.
Pero cuando usted examina, todavía les queda un poquito de justicia. Bueno, esto se puede hasta manejar en los asuntos civiles, pero hermanos, delante de Dios, una persona verdaderamente convertida jamás tratará ni de justificar su pecado, ni de minimizarlo. El versículo 41 dice, note estas palabras, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mire estas palabras sencillas, pero ¿qué están manifestando? Que este hombre piensa que es justo que esté ahí colgado. ¿Sí lo ven? Él dice, es completamente apropiado que nosotros estemos aquí. A la verdad, hablando verazmente, dice, justamente padecemos. Es que ni usted ni yo podemos decir bájenos de aquí, porque estar aquí es lo que merecemos. Esto es señal de verdadera conversión. Cuando todavía, y no es lo que diga la boca, aquí vemos lo que dice la boca, pero usted debe calificar su conversión si usted puede todavía justificar un pecado. Usted dice, no, es que yo he hecho esto, yo he hecho esto, pero es que mire, tal cosa. No. Si usted todavía tiene, perdóneme esta palabra coloquial, si usted todavía tiene los pantalones para justificar un pecado, significa que todavía no está en el polvo. Y todavía no mira su pecado como pecado delante de Dios. Está desenfocado, eso no es conversión. Si usted es de los que minimiza el pecado, nosotros estamos aquí por robar, pero hay gente que ha hecho cosas peores. ¿Ve usted eso en este ladrón? No. Si todavía a usted le cabe ese razonamiento, que usted es pecador, pero que hay gente que merece más que usted todavía no sabe qué es la conversión, no sabe qué es la salvación, está desenfocado. El punto es, ¿y qué si en otras cosas otro es más pecador que usted? Usted en otras cosas es más pecador que él. Y piense esto en la analogía que le he puesto muchas veces. Si su corazón fuera comparado con un tanque inmenso como este cuarto, lleno de gasolina, si su corazón fuera eso, un tanque lleno de gasolina, ¿qué importa si usted le bota un fósforo prendido o 100? Va a arder igual. Así que no importa si alguien tiene 100 fósforos arrojados o uno. ¿Cuál es el resultado? Exactamente igual. ¿Qué tipo de contentillo, perdóneme esta palabra, es este? Aliciente le llamamos en otra ocasión. ¿Qué tipo de aliciente para ustedes? Yo sé que soy pecador, pero él es más. Pues el Señor diría, pues a él se le condena y a usted también. ¿Cuál es su punto? ¿Cuál es su punto? ¿Cuál es el punto si usted llega a la condenación por la vía de la incredulidad y el otro por la vía de una masacre? ¿Cuál es el punto? Llegó a la condenación. Para este hombre era justo estar condenado. Eso es tener no solo convicción de pecado, sino convicción personal de pecado. Eso, tantas veces robando, me pregunto yo, y nunca ese sentido lo paralizó. Nunca se sentó a reflexionar diciendo, yo soy un hombre malo. Nunca cambió. Al mirar a su interior, en la cruz, estuvo de acuerdo que eso y no otra cosa era lo que él merecía. No se justificó ni se disculpó por su crianza, por su falta de oportunidad ni por su estrato.
tuvo temor de caer en las manos de un Dios vivo, sosteniendo un pecado. Aunque el hombre no es irracional, puede percibir que sus actos son malos, pero eso es distinto a estar arrepentido. Debe haber reconocimiento sentido y personal de su propia maldad. David afirma en el Salmo 51, 2 al 4, pero lo leeré en la versión de las Américas porque da mejor sentido. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. Leo más, pero ¿cómo consideró David su pecado? Como pecado delante de Dios, contra ti. Uno dice, no, un momento, David, usted pecó contra Urías, usted pecó contra Betsabé, contra las familias de ambos, contra el reino, contra su esposa, contra todos. Sí, porque dice contra ti. No es que él esté negando el efecto en los demás. Lo que está diciendo es, la verdad, mi pecado fue delante de Dios. Pero mire, eso es lo que le quería decir. De manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. ¿Qué dijo David en su confesión? He pecado contra ti y esto que estoy experimentando es justo. Es justo que hayas quebrantado mis huesos, que me hayas tenido postrado. Todo esto es justo. De manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Hágase este test, hermano, de su conversión. No la pregunta del examen, no lo que uno quiere escuchar. Respóndasela para usted delante del Señor que juzgará vivos y muertos. ¿Usted cree que merece estar en el infierno? No me la responda. Usted mismo. Usted cuando piensa en usted mismo diría, si resulta que yo me condenara, el Señor no hubiera condenado a un bueno. Si usted no tiene ese pensamiento, ¿sobre qué va si usted adora a Cristo como Salvador entonces? ¿Todavía cree que merece algo? No, hermano, mire, lo único que merecemos lo merece Cristo para su pueblo. Pero usted como es, yo le he dicho a usted muchas veces y usted me lo puede decir a mí y no me pongo bravo. Quizás sin Cristo usted ni me caería bien, ni yo le caería bien a usted. Ni buenas personas somos. ¿O le parece? Ni agradables somos. Que nos toca invitar a uno y a otro para que medio le caigamos bien. Y escuche, si usted todavía cree que su lugar no era el infierno, usted no se ha convertido. Este ladrón algo básico tuvo y dijo, es justo para nosotros estar aquí. Este es mi lugar, no merezco otra cosa. Mis actos, mis méritos, esto es lo que me han ganado. Y si muero aquí, moriré con justicia. Porque aquí no está pendiendo de esta cruz un hombre justo. Cuarto, un reconocimiento de la pureza de Cristo. Note que ahora, ¿dónde el ladrón dónde los tenía? En él. Mirando su condición. Ahora, ¿dónde la va a poner? En el Señor. Mire, apréndase esto. La mirada correcta hacia nuestro corazón es lo que tiene que ver con el arrepentimiento. La mirada correcta hacia Cristo es todo lo que tiene que ver con la fe. ¿Ya? La conversión no solo se trata de poner correctamente los ojos en uno, sino es una mirada distinta de Jesucristo.
Así como el arrepentimiento implica varios asuntos, la fe genuina incluye otros varios asuntos. El versículo 41, segunda parte, muestra que el ladrón recibió una nueva mirada de Jesucristo. Les recuerdo cómo empezó a mirar a Jesucristo recién crucificado. De otra manera, lo menospreció, lo despreció. Mire ahora cómo su visión de Cristo cambia. No solo su visión de sí mismo, porque él pensaba que no merecía estar allí, pero ahora sí considera que merece estar allí. Ahora mire, mas ningún mal hizo. Si hubiera estado convencido de esto antes de llegar a la cruz, no hubiera injuriado a Cristo. Esa visión cambió cuando él estaba en la cruz por una obra de gracia. Este hombre obtuvo una mirada nítida de Jesucristo, gloria a Dios. Miró en Jesucristo lo que los sacerdotes se negaron a ver, lo que los estudiosos judíos no vieron, lo que su discípulo traicionero no logró ver. Y es que Cristo era inocente, inmaculado, puro, que era un acto de injusticia llevarlo a la cruz. Todo aquel que mira a Cristo como un hombre común, como un buen maestro, como un buen ejemplo, como un amigo inseparable, es más como el ayudador para el empleo, el estudio, todas esas cositas, la plata, pero no como el santo Hijo de Dios que quita el pecado del mundo, no puede ser salvo. Este hombre nos enseña que una visión de Cristo clara es necesaria. Y esta visión clara incluye una visión sin dudas, sin sospechas y sin temores de Jesucristo. Es una visión que enternece el corazón hacia Cristo. Si miráramos entonces, si pusiéramos esto como una señal de conversión, si la visión, no física por supuesto, sino esa visión espiritual de un individuo se ha enternecido hacia Cristo, ¿quién entonces estaría convertido? Es una visión con la que él dice, mire, yo merezco estar aquí, pero a él empezó a doler el trato que le dieron a Jesús. ¿Por qué? Porque él ningún mal hizo. Eso es tener una visión de la magnificencia de Cristo, de su pureza. En esto vemos la obra, además de Dios protegiendo el carácter de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe? El Señor no iba a permitir que la última palabra que se dijera de Cristo en la cruz era que era un malhechor. Judas se retractó. El soldado romano se retractó. El ladrón en la cruz se retractó, hermanos. Con otro espíritu, Pilato, ¿qué dijo? Se retractó. Hermanos, mire lo que hace el Señor en su divina gracia. No iba a permitir que la última palabra dicha de su Hijo Jesucristo era que era un malo. Todos tuvieron que afirmar, Él era justo. ¿Cuál fue la diferencia, oh hermanos, en que esta confesión enterneció el corazón del ladrón? No como Judas, que aceptó que Jesús era justo, pero no con corazón enternecido ni rendido a Él. Quinto, el reconocimiento urgido de su bajeza personal. El reconocimiento urgido es necesitado grandemente. Un reconocimiento de su bajeza personal. Lo que quiero decir es que la fe, como toda fe verdadera, es humilde. Un hombre puede llegar a reconocer intelectualmente su maldad, reconocer intelectualmente que Jesucristo es sin pecado. Solo la fe real hace que un hombre se humille ante el Señor, pidiendo misericordia. No es reconocer lo que uno no es. Vea, yo me he encontrado gente que dice,
mucho gusto, su servidor, su siervo. Soy vuestro siervo. Ahora trátelo como un siervo y verá si no le hace mala cara. ¿Verdad? Es puras palabras. Puras palabras. Oh, somos viles pecadores, Señor. Ahora que Dios lo trate como lo que usted está diciendo, a ver si usted no se alebresta en su alma. ¿Eso no? ¿Se cree o no? Usted dice que es un vil pecador y un gusano de la tierra, y si Dios lo trata como eso, ¿usted qué debería decir? ¿Es justo que me trate así? ¿Punto? ¿Qué derecho tiene un gusano de la tierra? Nada. Mucha gente, hermanos, dicen, sí, yo soy un terrible pecador, merezco la condenación. ¿Cuántos en realidad en el corazón? Eso que dicen es producto de su verdadera estima delante de Dios, delante de Dios. Solo la verdadera fe trae la verdadera humildad. La fe verdadera se comprueba que es verdadera porque es humilde. Por eso cuando usted ve esa fe que le manda al Señor a hacer cosas, usted dice, esa no es fe verdadera, porque la fe jamás es orgullosa. Imagínese yo tratar a Dios, te reclamo que me traigas, ¿reclama qué? Aterrice. Ni siquiera a nivel común, usted merece eso, usted tiene que ganárselo. ¿Reclama qué? ¿Qué reclama la criatura? Por eso usted puede ver por las manifestaciones de fe cuál es la verdadera y cuál no. La fe verdadera es humilde. El Señor devolvió a una mujer que le pedía un milagro. Señor, mi hija. Y el Señor le dice, mire, no es bueno tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. ¿Ya ve cómo la trató? ¿Ya ve cómo la trató, no? No es bueno tomar los beneficios que Dios le ha dado al pueblo judío para ustedes los gentiles. ¿Y usted qué vio que hizo la mujer? ¡Y misógino! ¡No! ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¡Sí, Señor! Antes de eso, ¿qué dijo? ¡Sí, Señor! ¡Soy un perrillo! Mire la estima de esta mujer. Eso es fe, porque la verdadera fe es humilde. 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 Ella no dijo, un momento, tampoco, Señor, una cosa es una cosa. Y otra cosa es, aquí nos vamos respetando. Una cosa es que, no, hermano, ni aun los perrillos, sí, Señor, sí, Señor. Si lo hubiera dicho cualquier otra cosa, gusano, ya que hubiera dicho, sí, eso es lo que soy. Entonces ten misericordia de un perrillo. Eres un gusano, entonces ten misericordia de este gusano. No eres nada, entonces ten misericordia de esta nada. Eso es fe, eso es fe. La fe verdadera siempre es humilde. ¿Cómo vemos la humildad de la fe de este ladrón? Escuche, acuérdate de mí. Acuérdate de mí. ¿Qué palabras hubiera podido decir? Perdóname, hubiera sido lo mismo. Sálvame, hubiera sido lo mismo. Bendíceme, hubiera sido lo mismo. Pero mire las palabras. Señor, no te estoy pidiendo que me lleves de la mano a ningún lado, si tan solo tus pensamientos se posan sobre mí cuando estés en tu reino. Eso para mí sería todo lo que necesito. Si tú puedes acordarte de la miseria que soy yo. A eso este ladrón lo miró como la salvación de su alma. Que el Señor se acuerde de uno. Bueno, ¿qué pasa, hermano? Si usted resulta en la eternidad, gloria a Dios, en el cielo, pero le toca el último puesto allá donde
¿Usted ve un concierto? Bueno, si ve un concierto, gente paga mucho dinero para estar al frente, para mirar al artista. Pero el que paga poco, por ahí ya está atrás. Ese ve al artista, mire, ni lo reconoce, pero él está feliz porque vio a su artista. ¿Cierto? Todos lo haríamos, que hemos ido al estadio. ¡Ay, yo conozco! ¡Ay, lo vi así chiquito, pero qué hacemos! Es lo que había. Eso es lo que hay, dice. ¿Qué pasaría, hermano, si usted se despierta en la eternidad, en el cielo, y le tocara el último lugar donde Jesús se ve así chiquito por allá? ¿Qué diría usted? Que el Señor se haya acordado de mí. Ese es mi cielo. Y se lo va a colocar en términos bíblicos para que no piense que es un ejemplo. Porque preferiría ser ¿qué? Portero de la casa de mi Dios. Es decir, Señor, si me ponen en la puerta, no allá arriba, no en el trono, no en la primer mesa, si yo aunque sea fuera el portero de tu casa, mire, para mí eso sería. Oh, hermanos, este hombre dice, acuérdate de mí. Este hombre piensa que no merece nada, ni que Jesús haga nada por él, sino solamente un recuerdo de misericordia. Mire, el otro ladrón estaba exigiendo su libertad. Este hombre rogó ser tenido en cuenta por Dios. Esta es una gran prueba de determinar que este hombre era verdaderamente convertido y el otro, no, por supuesto. Arrepentirse incluye dolor por el pecado, odio por el pecado, pero no lo es todo. Es una conversión que también significa ser consciente de la propia bajeza. Sexto, fe en la salvación que solo viene por Jesucristo. La expresión del versículo 42. Esta expresión tiene muchos matices. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué significa eso? Quizás para nosotros no mucho, pero si usted hubiera sido un judío de ese tiempo, entrar en el reino de Dios era un sinónimo de ser salvo. ¿Me hago entender? A nosotros nos toca que nos expliquen estos conceptos, pero este asunto de acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, esta expresión de un reino que viene, de un reino ideal que viene, es una manera de él estar diciendo que él quiere estar presente del lado benéfico cuando el Señor manifieste su reino. Eso es un sinónimo de pedir salvación. Y aquí lo que quiero subrayar es esto, que estando a punto de morir, no dice, ay, ¿quién me trae una ovejita para sacrificarla? O que alguien haga un sacrificio a mi nombre. O si yo pudiera decir unas palabras, tráiganme al sacerdote. No pidió ayuda para hacer un rito. Vea, bájenme 2 minutos, que es lo que necesito para ir a hacer este sacrificio y vuelvo. Se dirigió a Jesús y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Eso de reconocer que Jesús tiene la llave de la salvación es lo que llamamos fe salvadora en el Señor Jesucristo. Ahora, quiero advertirle que no es la expresión la que salva. Sí, porque usted le puede decir a un incrédulo, antes de morir diga esto, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y dirá, pues acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Eso no es lo que salva, no es la expresión. Es el reconocimiento que solo Jesucristo es quien salva del pecado y de las consecuencias eternas. Séptimo, reconocimiento del reinado de Cristo. Quien es verdaderamente convertido no solo ve a Jesucristo como Salvador, también lo ve como Rey. Escuchen muy bien esto. Gente quiere un Jesús para que lo salve del infierno, no un Señor para que lo mande, para que lo someta a su voluntad. Ay, hermano, pues pregúntele a la gente si quiere ir a un infierno, él dirá que no.
Ahora pregúntele si quiere un Cristo que le mande, que le ordene, que lo someta. Pues no. Y escuche lo que él dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Quiénes son los que tienen su propio reino? Los reyes. Pero eso me parece a mí lo más singular de la Biblia. El ladrón estaba crucificado, hermano, y al mirar al lado, exactamente con estos ojos, ¿qué ve? ¿Qué ve? Con estos ojos, ¿qué ve? Un guiñapo, ensangrentado, débil, jadeando. Usted no vería un rey así, ¿no? Usted no diría, no, ahora viéndolo bien, que no voy a tener la oportunidad de verlo tan cerca, pero viéndolo bien, me parece que es el Mesías, el Rey que viene en nombre de Dios, el Hijo del Hombre que viene a establecer su reino ante los hombres. No. Sus propios discípulos, le debo decir, se van desilusionados diciendo: nosotros pensábamos que Él era el que había de redimir a Israel. ¿Qué los desilusionó? Pues verlo así. Pero hermano, mire lo que es singular aquí. Lo que el ladrón vio en ese momento, cuando el Señor quedó literalmente sin atractivo, tuvo que verlo por la fe. Tuvo la convicción de que Cristo es el Rey, que vino a implantar su reino y ruega que lo tenga en cuenta entonces. Este hombre recibe la impresión que Cristo es amo absoluto, sumo Rey, del que depende su salvación. Muchos quieren contentarse con tener a Cristo como Salvador, pero no como Señor. Como dijo un autor, Dios no va a salvar a quien no pueda gobernar. Y finalmente, hermanos, la esperanza de su segunda venida. Hermanos, él no tuvo la oportunidad, lo digo con respeto, de estar en nuestras 32 lecciones de escatología. ¿Me hago entender? Pero ¿qué dijo? Acuérdate de mí cuando vengas. ¿Con qué esperanza murió el ladrón? Con que el Señor vendría de nuevo. Obvio que él no tenía toda su escatología completa, pero partió de este mundo con la esperanza que un día Jesucristo vuelva a la tierra. Él estaba viendo los sufrimientos del Señor, pero pudo ver la gloria que vendría después. Él, que estaba viendo la corona de espinas, también pudo ver una corona real con la que vendría. Con esto fue adelante hasta de los propios discípulos. Porque los propios discípulos estaban diciendo: ¿Él restaurará el reino ahorita o más adelante? Y así el Señor los deja y se va al cielo. Y todos los discípulos diciendo: ¿el reino es ahora o más adelante? ¿Cómo es esto? El Señor le dice: vea, ni les interesa por ahora saber los tiempos ni las sazones. ¿Y este ladrón qué? Él no dice: ¿es ahorita o más adelante? No, dice: cuando vengas. Él sabía que el reino vendría más adelante en poder. Hermano, eso es fe que da Dios. Él, con sus ojos físicos, miraba la vergüenza presente, pero pudo ver que el Señor vendría en majestad. ¿Cómo usted puede explicar que estas 8 cosas hayan coincidido en este ladrón? ¿Era más inteligente que el otro? ¿Más despierto? ¿Cómo es que este bebé espiritual hizo un progreso tan asombroso en la escuela de Dios? Solo puede explicarse por la gracia. Por eso el Señor dio gracias un día y dijo: te alabo, Señor, del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y se la diste a los niños. Y allí estaba un hombre que con fe sencilla se acogió al Señor. Este es un breve cuadro de lo que es una conversión genuina. Como aclaramos, la intensidad, las maneras en que esto viene a cada vida puede variar, pero los elementos deben estar presentes cuando hay verdadera conversión.
una visión correcta del pecado, un reconocimiento verdadero de la justicia de Dios, una visión sentida del pecado propio, un reconocimiento de la pureza de Cristo, un reconocimiento urgido de nuestra bajeza personal y también un reconocimiento de la pureza de Cristo, del reinado de Cristo y de su segunda venida. Compare su conversión con esta medida básica, porque fue la medida básica con la que este hombre fue recibido al reino. Querido creyente, ¿no cree que haber coincidido estos asuntos en nuestras vidas para pasar de las tinieblas a la luz fue y continúa siendo un milagro maravilloso? Usted no es tan inteligente, claro, yo tampoco, hermano, como para que diga, no, mire, producto de mi estudio bíblico he llegado a estas 8 conclusiones, ¿la verdad? ¿No es una maravilla, hermano, que en cada uno de los hijos de Dios, todas estas cosas que tienen sus matices, sus caras, sus perspectivas, hayan coincidido en cada uno? Para uno de los asuntos de convicción empezaron a aparecer, en otros fue repentino, la visión de Cristo fue como la del ciego que fue sano en procesos, en otras fue más rápida, en uno reconocer lo que uno es fue más lento pero profundo, en otros fue dramático, en fin, la manera, la forma, la intensidad es distinta, pero aquí comprobamos que la conversión es una sola, porque quien la promueve es uno solo, el Espíritu Santo, llevando a cada uno de sus hijos a estos niveles de comprensión, experiencia, necesidad y urgencia. Si hemos coincidido con el ladrón convertido en sus distintivos de conversión, coincidiremos también en su destino. Estaremos con Cristo en el paraíso. Y finalmente, hermano, ¿no engrandece esto al Señor? Piense. En el peor momento de su vida física, todavía salvó a uno. Cuando parecía otra cosa menos un salvador, todavía salvó. ¿Qué no hará, hermanos, hoy reinando en gloria, con toda su potestad? Este hombre fue arrebatado, como dice una alegoría bíblica, como un tizón del fuego. Fue hecho un monumento de la misericordia y la gracia divina. Usted debe apreciar lo bello que es ser recordado por Cristo, que dice la Biblia de su intercesión, que Él vive todos los días para interceder por su pueblo. Esa oración, sea que usted la haya hecho literalmente o no, acuérdate de mí, no solo fue acuérdate de mi salvación en un día, sino que hoy día todavía el Señor se está acordando de nosotros. ¿No es una buena oración para la vida cristiana en sus pruebas y tentaciones? Acuérdate de mí, Señor. ¿No es una buena oración para perseverar en la fe? Acuérdate de mí, Señor. ¿No sería una buena oración para ser aparejados espiritualmente? Acuérdate de mí. Y dígame si no es una excelente oración antes de morir. Acuérdate de mí, Señor. Recuérdame en la muerte. Recuérdame cuando vengas en tu reino. Oremos.